que vamos a ver la próxima vez cuando regrese, porque el gozo, si la caridad engendra el gozo engendra la paz, porque gozo y paz, no hay nadie, como le dije, no hay nadie que no tenga caridad y tenga gozo. Si tú no tienes caridad, tú no tienes gozo. Y no hay nadie que tenga paz y no tenga gozo. Si tú tienes gozo, tú tienes paz. Por eso los dones, los frutos los vamos a ver de 3 en 3. Y a lo mejor así terminamos más rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿O todos están gozosos? Esos son los que digo que son católicos con cara de caballo. Sí. Yo se lo digo, una vez estaba dirigiendo el coro, Gloria que es de la época del patriarca Enoch. Gloria se acuerda, no, porque yo soy de esa época también. Gloria se acuerda de esto que yo le voy a decir. Una vez yo estaba en San Gil, yo dirigí el coro, yo se lo he dicho a ustedes varias veces, yo dirigí el coro San Gil, en verdad tenemos un coro muy bonito y sigue el coro allí, pero como yo dirigí el coro, yo estaba de espalda a la gente porque el altar estaba aquí y el coro estaba, y un día de Navidad, antes de misa, nosotros cantábamos villancicos para animar, yo estaba dirigiendo los villancicos de alegría, 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 y viro para que la gente cante, y cuando hago así, me veo a todo el mundo así, mira. ¿Tú no te acuerdas de ahora? Que se paren. Que se paren. Pero ven acá, hermano. Esto parece Cuaresma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es verdad, hermano, si tú un día de Navidad estás así, mira, tú solo vas a decir que tu espíritu no está en sintonía en Cristo. No está en sintonía en Cristo. Porque tiene Navidad, tu espíritu, aunque tengas el problema que tengas, tu espíritu está gozoso. Es que igual como unos muchachos que iban al grupo una vez también, pero eso por ignorancia, en Cuaresma, yo digo, ¿qué canto cantamos? Me dice, vamos a cantar Arbolito. Y digo, pero vean que ustedes han escuchado, Arbolito en Cuaresma. Pero bueno, eso es otro. Pero hay gente de verdaderamente, hay gente que entra a la iglesia y desde que entra a la iglesia pone cara angustia. Fíjense, cuando ustedes estén sentados, miren para atrás. Para ustedes vean cuánta, y no es angustia porque tengan problemas, es porque se quieren ir, porque no quieren estar ahí, porque no saben qué es lo que está sucediendo. Tenemos un pueblo, como dijo el arzobispo del Cardenal de Los Ángeles, tenemos un pueblo sacramentalizado pero no evangelizado. Es una gran diferencia. Tenemos un pueblo que ha recibido los sacramentos, pero nadie los ha evangelizado. Y si tú no eres evangelizado, tú no puedes gozar los sacramentos. Pero verdaderamente que hay una tremenda relación entre la Eucaristía, la liturgia y el gozo. El espíritu de la persona tiene que ir en consonancia con el espíritu de la liturgia. Cuando es Cuaresma es tiempo de penitencia, tiempo de autoridad. Cuando es Adviento es tiempo de preparación. Pero eso uno lo viene adquiriendo. Eso es lo que viene adquiriendo. Como la gente piensa que la Cuaresma es un tiempo de angustia. La Cuaresma no es un tiempo de angustia, la Cuaresma es un tiempo de gozo. La Cuaresma es un tiempo de gozo porque tú vas a tratar de transformar tu vida en Cristo. Entonces la Cuaresma no es un tiempo de angustia, es un tiempo sobrio. Pero no es tiempo de angustia porque nunca hay cabida para inclusive los funerales. Si usted va a un funeral, cuando el cadáver entra a la puerta, ¿qué es lo que le ponen por arriba? Con un paño blanco. ¿Y por qué le ponen un paño blanco? Por la paz. No, podría quedar un curso de liturgia. Cuando el cadáver llega a la puerta, le ponen un paño blanco, simbolizando la vestidura blanca que recibió el día de su bautismo. Fíjate que al lado de la caja, ¿qué es lo que ponen? El cirio pascual que encendieron el día del bautismo. Para decir, esta persona que entró aquí no está muerta. Está viva porque fue bautizada en Cristo Jesús. Por eso que la cubren de blanco, como el día del bautismo que le ponen al niño por arriba un pañito blanco y le dan una vela encendida. Esos son los símbolos de la muerte. Tú te vas como llegaste. Tú no estás muerto, tú estás vivo en Cristo. Lo que estás rodeado por una pila de gente que de verdad piensan que se murió. Porque como he dicho 40 veces, la iglesia debía hacer un curso para morirse. Nos preparan para matrimonio, para la confirmación, pero nadie nos prepara para enfrentar la muerte. Ahora, si yo doy un curso para aprender a morirse, nadie viene. Nadie viene. Tú vienes. Voy a pensarlo, voy a dar un curso para aprender a morirse. Mira, hay una niñita. No, hija, tú puedes venir porque tú tienes 6 años. A ti te falta mucho todavía. ¿Quiénes de aquí oran por las almas de purgatorio? Pues yo le digo a la persona, cuando tú oras por las almas de purgatorio, es que anda cerca. Porque cuando tú tienes 14 años, tú no te acuerdas de las almas del purgatorio. Si tú te empiezas a preocupar por las almas del purgatorio, tú dices,
Ay, bendito. Ya estoy enfilando porque a los 20 años nadie se acuerda de las almas del purgatorio. Y es bueno orar por las almas del purgatorio, pero cuando tú eres joven tú no piensas en esas cosas. Y ojo, cada vez que tú andas por las calles, cuando tú andas por las calles de Miami, pues tú mira cuántas cruces hay puestas por las calles de Miami. Y cuando tú pases por esas cruces, mira la edad que tienen esas cruces. Ninguno tiene 80 años. Todas tienen 18, 17, 14, 16 años. Porque piensan que no se van a morir. Pero como nadie les ha dicho que sí se pueden morir, la muerte los agarra. Y los agarra sin estar preparados, porque a esa edad no se está preparado. Y recuerda mucho que Dios cae de una cruz esa, yo oro por el alma de esa persona. Porque digo, ¿sabe Dios en qué estado? Lo cogió en drogado, lo cogió borracho, lo cogió en pecado. ¿Sabe Dios en qué momento salió de una fiesta y se encontró delante del trono de Dios? Así que cada vez que ustedes vean una cruz de esa, echen una oración por el muchacho o la muchacha que murió en esa cruz. Bueno, anuncio.